¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Ya estoy aquí de nueva cuenta con ustedes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estamos dando inicio a una sección más del mundo del derecho familiar. Como siempre, mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, porque gracias a lo que ustedes nos aportan, nos escriben, nos solicitan también de temas que quieren que trabajemos en estas transmisiones, pues hacemos que esto produzca y que de verdad pues podamos llegar a todas aquellas personas que así lo requieren. También pues les agradezco a todos mis suscriptores del canal de YouTube, porque también esta transmisión posteriormente se sube a dicho canal, así que también los invito a todos y cada uno de ustedes de esta página para que se suscriban a mi canal de YouTube y pues le den clic a la campanita para que vean constantemente las transmisiones que también subimos en dicho canal. Así que agradezco enormemente a todos y cada uno de ustedes, y bueno, pues ya estamos aquí transmitiendo después de una semana de vacaciones que pues como pueden ver pues tuvimos ahorita de la Semana Mayor, y bueno, pues ya nos estamos reincorporando de nueva cuenta al trabajo. Como siempre, pues les pido y les solicito que me ayuden a difundir esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia, así como también pues compartan esta transmisión en sus diversas redes sociales, con sus amigos, con sus conocidos. Llamen a aquellas personas que tuvieran interés en conocer un poco más sobre estas cuestiones que se van presentando día a día. Como ustedes saben, trato de hacer estas transmisiones con el fin de poder difundir la cultura jurídica, una misión que nos hemos propuesto aquí en Lex Semper, Consejo Profesional de Abogados, donde tratamos de hacer llegar a todas y cada una de las personas pues estos conocimientos jurídicos que en ocasiones por desidia, por falta de atención o por cualquier circunstancia no se pueden conocer plenamente. Aquí lo que buscamos es que las personas principalmente puedan entender esta situación de las cuestiones legales que día con día se van presentando. He visto y he tenido aquí las experiencias en el despacho de cómo las personas, por un desconocimiento de la norma jurídica, se crean problemas que bien se pudieron haber resuelto anticipadamente. Por ello es que los convoco aquí para que me ayuden en esta difusión, para que ustedes también hagan sus preguntas, que siempre trato de atender lo más que se pueda. En ocasiones se me complica por la cuestión del tiempo, pero bueno, lo importante es que estemos todos en la misma frecuencia y podamos, como les he dicho, pues llegar a todas aquellas personas que así lo requieran. Así que, como les vuelvo a insistir, ayúdenme compartiendo todas estas transmisiones. Y bueno, pues vamos a dar inicio con un tema muy interesante para todas las personas y también principalmente pues para el mundo de los abogados. Este tema que vamos a exponer el día de hoy me lo han pedido muchas personas para que podamos entender los recursos que se tienen en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y específicamente el recurso de apelación que se encuentra regulado en dicha legislación. También les quiero comentar desde este momento que me voy a basar en la legislación de la Ciudad de México, porque es donde tenemos a veces un poco de complejidad en entender el recurso de apelación, que esta exposición que vamos a llevar a cabo el día de hoy les va a ayudar mucho también para la materia mercantil. Recordemos que la materia mercantil es federal, entonces se aplica en todos los estados de la República Mexicana. Sin embargo, el Código Mercantil, o el Código de Comercio en este caso, pues toma de referencia el recurso de apelación como se encuentra regulado en la Ciudad de México. Y como tenemos más experiencia en cómo se maneja aquí en la Ciudad de México este recurso de apelación, por eso es que me he enfocado mucho aquí a esta legislación. Como les digo, también nos amanecimos que ya se acaba de presentar ante el Senado de la República esta situación del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a ver si de verdad se aprueba
Vamos a ver si de verdad funciona, porque todavía pues hay muchas dudas al respecto. Y les puedo decir que pues es un código que pues sí trata de regular todos los tipos de procedimiento, pero como siempre lo he comentado, no todas las entidades de la República lo manejan de manera parecida. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en estos días. Hay que estar atentos, hay que leer ese proyecto de Código Nacional y pues sobre todo pues vamos a tratar de tener fe de que sea factible su aplicación y pueda llegar a todas aquellas personas que así lo requieran. Pero bueno, entonces volvemos a lo que estamos mencionando. Estamos hablando del recurso de apelación, pero antes de hablar del recurso de apelación, para que las personas lo entiendan, recordemos que existen dos tipos de normas que se encuentran reguladas en nuestras legislaciones y que las hemos escuchado en ocasiones y a veces hasta los propios abogados lo decimos mucho en el foro jurídico, pero pocas veces lo sabemos explicar. Existen lo que se llaman las normas sustantivas y existen lo que se llaman las normas adjetivas. Cuando hablamos de las normas sustantivas, nos estamos refiriendo principalmente a los derechos que se encuentran consignados en nuestras legislaciones. Así, por ejemplo, tenemos el Código Civil, tenemos el Código Penal, el Código Administrativo, el Código Fiscal y una serie de normas jurídicas que regulan los derechos que tienen las personas o que tienen las entidades públicas, porque también como tal tienen derechos, y que esos derechos son los que se encuentran consignados y regulados en estas legislaciones. Pero también nos encontramos con el problema de que, bueno, ya sé que tengo derecho a lo mejor, pues en el caso de la materia civil, el derecho de tener una propiedad, el que se me respete tal derecho que tengo de usufructo, de habitación, o que tengo que cumplir un contrato, o que tengo que hacer un juicio sucesorio, o cualquier otra cuestión que se tenga que plantear que esté consignado en las normas que se llaman de carácter sustantiva. Pero ahora, ¿cómo hago valer esos derechos? Para eso surgen las normas adjetivas, es decir, las normas procedimentales, el procedimiento que se tiene que seguir para hacer valer esos derechos que están consignados en las leyes sustantivas. Esto se los aclaro porque pues yo veo como muchos hablan sobre estas normas, pero luego ni las entienden, sobre todo para los jóvenes estudiantes, para los jóvenes egresados de las escuelas de derecho. Muchas veces no pueden comprender el significado de estos términos, porque les voy a ser franco, hay mucha deficiencia ahorita en las escuelas, estas patito que yo les llamo, que han creado de derecho, donde no les explican, donde no hay un orden de cómo exponer o cómo enseñar la ciencia jurídica. Entonces, cuando yo hable de normas sustantivas, me estoy refiriendo a las leyes, a las normas que consignan derechos. Y cuando hablo de normas adjetivas, pues me estoy refiriendo precisamente a aquellas normas procedimentales en las cuales se van a hacer valer esos derechos. Ahora muy bien, cuando nos enfocamos al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, ahí vamos a ver que existen diversas formas de hacer valer las normas sustantivas. Y bueno, pues primero empezamos con una demanda, ¿verdad? Donde en el artículo 255 de dicha legislación se establecen los requisitos que debe de contener una demanda. Desde el nombre de la autoridad a la que va dirigida, el nombre del promovente, las peticiones que se realicen, los hechos que se deben de consignar, los puntos petitorios, el valor de lo demandado. Todos esos requisitos los vamos a encontrar en ese artículo 255. Pero también más adelante nos dicen que pues va a haber una contestación de la demanda, que por regla general pues se les va a dar, en el caso de la Ciudad de México, 15 días para contestar una demanda, excepto en las controversias especializadas donde se va a reducir, por ejemplo, ese término. En materia familiar se dan 9 días para contestar la demanda. En materia de arrendamiento inmobiliario se dan 5 días para contestar también esa demanda.
Y bueno, una vez que se van a dar esa demanda y esa contestación es cuando ya nosotros conocemos la fijación de la litis. O sea, cuáles van a ser los puntos en los cuales va a versar la controversia que se ha planteado. Muy bien, durante todo este tipo de trámite, lógico que también existen respuestas que va dando la autoridad jurisdiccional a cada una de las peticiones que nosotros vamos realizando. Y en ocasiones, pues, podremos ver que a lo mejor o las respuestas que nos da la autoridad jurisdiccional no son acertadas, o a lo mejor esas respuestas no están debidamente fundamentadas o también no están debidamente motivadas. Esto nos lleva a que la legislación procesal, la legislación adjetiva, también establezca una serie de acciones que puede realizar el gobernado. Claro, a través de un abogado, porque pues necesitamos de un abogado para que conozca el procedimiento para poder hacer esto de impugnar esas decisiones que a veces el tribunal puede llevar a cabo y como las que les digo, puede suceder que no estemos de acuerdo con ellas. Y no se trata nada más de decir que no estoy de acuerdo con esas decisiones por parte del juzgador, sino que puede suceder que esas decisiones realizadas por el juzgador de verdad no sean acordes conforme a la ley, o que esas decisiones no sean acordes conforme a la interpretación que se viene dando de esa legislación. Por eso es muy importante que tengamos muy en cuenta esto que les estoy comentando, para que vayamos al grano sobre todos estos aspectos. Muy bien, pues entonces hay decisiones que emite el propio tribunal, a los cuales les llamamos acuerdos. O también puede haber una serie de sentencias que se pueden dar durante un procedimiento, pero derivado de lo que se denomina incidentes. ¿Qué significa esto de los incidentes? Pues son pequeñas controversias que se van dando en el juicio principal. Y entonces que se tienen que resolver por una situación que se va presentando. Por ejemplo, en materia familiar, en ocasiones cuando se fija una pensión alimenticia provisional durante una controversia del orden familiar, puede suceder que a lo mejor no se tomaron en consideración de verdad la capacidad económica del deudor y a lo mejor se le finca una pensión provisional. Óiganlo bien, estoy hablando de pensión provisional, que a lo mejor es muy alta y esto ocasiona pues un detrimento en el patrimonio del demandado. Esto nos puede llevar a iniciar un incidente de reducción de la pensión alimenticia provisional. Y en ese procedimiento se puede llegar a dictar una sentencia que se llama sentencia interlocutoria. Pues muy bien, esas sentencias también pueden ser impugnadas. ¿A través de qué recurso? Del recurso de apelación. Quiero tratar esto, espero que pueda yo darme a entender frente a todos ustedes, porque el recurso de apelación es algo que siempre nosotros queremos hacer durante todos los procedimientos, siempre queremos apelar. Pero también hay que entender que no todo es apelable, pero también puede ser recurrido a través de otro recurso, porque la ley principalmente en la Ciudad de México establece 3 tipos de recursos. El recurso de revocación en primera instancia, o también llamado de reposición, pero en segunda instancia, el recurso de apelación y el recurso de queja. Son los 3 principales recursos que se regulan en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Ahora, muy bien, quiero mencionarles desde este momento que en el caso del recurso de apelación, hay 2 tipos de apelación. Apelación en ambos efectos o con efecto suspensivo y apelación en un solo efecto o con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? La apelación en ambos efectos es que se suspende la ejecución de la resolución que se esté impugnando. Por ejemplo, en materia de alimentos, cuando se dicta una sentencia y esta es apelada, o sea, se apela por alguien que no esté de acuerdo con la decisión, esa apelación se admite con efecto suspensivo
o con ambos efectos, como también se le llama, en el cual no se va a ejecutar la sentencia hasta que se resuelva el recurso de apelación. Y en efecto devolutivo, o un solo efecto, es cuando la apelación se realiza y no suspende el procedimiento, no suspende la ejecución, sigue adelante. Por ejemplo, en materia de arrendamiento, cuando se dicta una sentencia donde ordena a lo mejor el desalojo y apela la parte que se ve pues afectada por esa decisión del juez, eso no significa que no se va a poder ejecutar. Se admite la apelación en efecto devolutivo, que quiere decir que sí se va a resolver esa apelación, pero no suspende la ejecución de la sentencia. O sea que se puede llevar a cabo posteriormente el desalojo. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con saber cuándo estamos ante uno de efecto devolutivo y cuándo estamos ante uno de efecto suspensivo. Ahora bien, aparte de esta apelación de estos dos tipos, cuando estamos ante una apelación con efecto devolutivo, a su vez, esta apelación de efecto devolutivo se va a dividir en apelación de tramitación inmediata y apelación de tramitación conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando interponemos una apelación de tramitación inmediata, significa que el juez le debe de dar trámite y una vez que realice todos los elementos, tenga todos los elementos para poder integrar la constancia de apelación y subirlo a la sala, se tiene que llevar a cabo de forma rápida, es decir, en ese instante, y se tiene que resolver lo más rápido posible. Esto quiere decir que se le va a dar el trámite, por eso dice de tramitación inmediata. En ese instante se apela, en ese instante se le da vista a la otra parte. Bueno, en la apelación hay que expresar los agravios. ¿Qué significa esto de los agravios? Pues las lesiones jurídicas que consideremos se nos está haciendo con respecto de una decisión de un juez. Entonces, por eso les digo, ese es de tramitación inmediata. Y la apelación de tramitación conjunta es que en este caso no se va a expresar agravio, solamente se manifiesta la inconformidad, que en este caso pues se señala por la propia ley de que se manifiesta la inconformidad que tenemos con respecto de una decisión jurisdiccional, y esta apelación se le va a dar trámite cuando también se apele la sentencia. Por ejemplo, para que me comprendan un poco, una apelación de tramitación inmediata sería, por ejemplo, cuando el juez resuelva una excepción procesal. Vamos a suponer que hago valer, al contestar la demanda, la excepción de conexidad de la causa. Y al momento que se lleva a cabo la audiencia de conciliación y excepciones procesales, el juez considera que no es procedente la excepción de conexidad de la causa. En ese instante, pues ya tengo un derecho, un recurso al cual puedo ir, que es el recurso de apelación. Y como la ley sí permite que se resuelva rápidamente esa situación de ver si efectivamente existe o no la excepción de conexidad de la causa, le va a dar trámite de forma inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al momento de interponer el recurso de apelación, también tenemos que expresar cuáles son los agravios que me causa esa decisión. Lo tenemos que manejar de esa forma. ¿Cuáles son esos agravios? ¿Por qué? Porque si no expresamos agravios, ¿qué nos van a decir? Que no se va a tener por interpuesto el recurso. Entonces, fíjense bien, cuando estamos hablando de recursos de apelación de tramitación inmediata, tenemos que exponer los agravios. Es decir, si, como el ejemplo que les estoy poniendo, digo, hay conexidad de la causa. ¿Por qué? Porque mira, las partes son las mismas. A lo mejor las prestaciones no son las mismas, pero una incide en la otra. Esto pasa mucho, por ejemplo, en materia familiar, cuando hacemos valer, por ejemplo, que una persona demanda alimentos y el otro demanda la guarda y custodia.
¿Qué sucede si se llevan por separado? Que puede dictarse sentencias contradictorias, porque a lo mejor vamos a suponer la mujer que siempre es la que máxime demanda los alimentos. ¿Qué tal si ella obtiene una sentencia donde se condena al progenitor a dar una pensión alimenticia porque ella detenta la guardia y custodia? Y el otro había iniciado un juicio de guardia y custodia. ¿Y qué tal si también le dictan una sentencia donde le llegaran a dar a él la guardia y custodia? Entonces ahí existirían sentencias contradictorias. Por eso es necesario la conexidad, es decir, que se acumulen ambos juicios ante una sola autoridad. Aquí, ante esta circunstancia, ¿qué tal si el juez resuelve que no hay conexidad de la causa? Pues entonces, si nosotros consideramos que sí lo existe y que el juez hizo una mala interpretación de la ley, entonces se va al recurso de apelación de tramitación inmediata y se tienen que expresar los agravios. Pero ahora, cuando estamos a lo mejor en una apelación de tramitación conjunta, resulta que en la audiencia, vamos a hablar de la audiencia del desahogo de pruebas, principalmente vamos a hablar de la audiencia del desahogo de la prueba confesional. El juez es el que califica las posiciones, o sea, las imputaciones que se le pretende hacer a la otra parte. Y al momento de calificar, el juzgador considera que algunas posiciones son adecuadas y otras no, y da su razonamiento. Puede suceder que nosotros no estemos de acuerdo con esa forma que calificó el juez. A lo mejor dice que una posición es insidiosa y en realidad no lo sea. Entonces, cuando estemos en desacuerdo con la calificación que realizó el juzgador respecto de las posiciones que se formularon, ahí procede la apelación de tramitación conjunta. Esto es, vengo a apelar tu decisión, juez, de cómo calificaste las preguntas o las posiciones. Por tal motivo, al no estar de acuerdo, porque considero que no se calificaron adecuadamente, entonces vengo a inconformarme con esa decisión que has tomado. Pero ahí no se expresan agravios, solamente se hace la manifestación de que vengo a interponer el recurso. Y ya será en su momento procesal oportuno, es decir, cuando se llegue a dictar la sentencia. Y si la sentencia me fue adversa, no salió como yo quería, entonces puedo, junto con la apelación que haga de la sentencia, expresar agravios contra la sentencia misma y tengo que exhibir los agravios de las apelaciones que de manera conjunta se hicieron en su momento procesal oportuno. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración porque muchas veces nos encontramos con esa dificultad de determinar cuándo es una apelación de tramitación conjunta, cuándo estamos ante una apelación de tramitación inmediata, cuándo tengo que expresar agravios, cuándo no. Esto es muy importante que lo tengamos bien en claro, para que sepan cómo van a expresar esos agravios o cómo los deben de hacer valer. Cuando nosotros hacemos, como les digo, podemos apelar de manera preventiva, como dicen, cualquier decisión del juez que no estemos de acuerdo con ella, pero que no esté expresamente señalado por la ley que es de tramitación conjunta. Esa es la diferencia entre una y otra. Que la tramitación inmediata, el propio legislador lo establece en la propia ley. O sea, que debe de decirse claramente que si se va a apelar una decisión del juez, la ley debe de decir que esa decisión es apelable, pero de tramitación inmediata. Lo que no sea señalado por la ley que debe de ser de tramitación inmediata, se entenderá que es de tramitación conjunta. Y para poderlos ilustrar adecuadamente sobre esto que les estoy comentando y para saber cuándo estamos hablando de una tramitación inmediata, nos tenemos que remitir a lo que nos señala el artículo 692 bis del Código de Procedimientos Civiles. Y aquí, nada más para poderles ilustrar en este aspecto, nos dice este artículo que será apelable de forma inmediata. Dice, 1, el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento,
la resolución que se dicte en el incidente y la resolución en la que el juez de oficio decrete nulo el emplazamiento. Primero, esta es una apelación de tramitación inmediata. Otro dice, las resoluciones que resuelvan excepciones procesales, lo que les comenté hace rato como ejemplo. Ahí también se aplica esta circunstancia. También nos dice el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos casos. Fíjense bien, no estamos hablando de la admisión de la demanda, estamos hablando del auto que tenga por contestada la demanda o reconvención. Porque muchos van a decir, bueno, licenciado, entonces si el recurso de queja no le aplica aquí, por ejemplo, en el caso de la reconvención, no. El recurso de queja es contra la inadmisión de la demanda. Y aquí estamos hablando de la contestación de la demanda o de la reconvención. Y ya se ha establecido que la reconvención es apelable, o sea, la inadmisión de la reconvención es apelable o la admisión de la reconvención es apelable, no entra como si fuera una demanda, como se puede interpretar para la cuestión de la inadmisión de una demanda, donde ahí el recurso es de queja. Entonces estamos también ante esta situación. Las resoluciones o autos que impongan una sanción o medida de apremio. ¿Qué tal si te imponen una multa? ¿Qué tal si te imponen un arresto por no cumplir? Pues es apelable de forma inmediata. ¿Qué quiere decir? Que lo van a resolver de forma rápida la sala, que es la que le va a tocar conocer este tipo de recursos. También nos habla, dice, el auto que no admita la reconvención. Vean lo que les estoy comentando. Es apelable el auto que no admite la reconvención y es de tramitación inmediata. También nos dice este mismo precepto que las resoluciones o autos que, siendo apelables, se pronuncien en ejecución de sentencia. Cuando ya se va a ejecutar una sentencia que ya causó estado, se pueden apelar las resoluciones y esas serán de tramitación inmediata cuando se está ejecutando esa sentencia. Así que de esa forma también podemos hacer este recurso. Y nos dice por último, las sentencias definitivas o de de resoluciones que suspendan o pongan al procedimiento o se opongan al procedimiento salvo disposición en contrario. Esto es, que las sentencias definitivas, donde ya se resuelve la controversia, es apelable y se tiene que hacer de tramitación inmediata. Ahora, resoluciones que dan por terminado el procedimiento de forma anticipada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué tal si en un momento dado un juez dice, este asunto ya no es factible seguirlo, se sobresee y está dando por terminada la controversia de forma anticipada, es decir, sin que se llegue a dictar la sentencia correspondiente? Por ello es que les estoy comentando de que para eso existen los recursos. Entonces ya entendimos esto, que tenemos que es, primero, apelación de ambos efectos o en un solo efecto. Cuando es de un solo efecto o con efecto devolutivo, nos encontramos que puede ser de tramitación inmediata o de tramitación conjunta con la sentencia. Esto es lo primero que tenemos que determinarlo con esta clasificación para que lo puedan comprender. Ahora, también es muy importante que sepamos cuáles van a ser los términos o el plazo que se tiene para interponer el recurso de apelación. Si no, aquí en materia jurídica, y esto va para todas las personas, y bueno, para los jóvenes estudiantes, que por eso decimos que para los abogados los términos son fatales. ¿Qué quiere decir esto de que los términos son fatales? Quiere decir que si nosotros no hacemos una actividad procesal que está señalada en el propio Código de Procedimientos Civiles en el tiempo que nos marca la misma ley, aunque tengamos la razón, pero si lo hacemos fuera de ese tiempo, ya no se puede volver a intentar. Por ejemplo, el recurso de apelación, si no se interpone en el plazo que la ley establece, que ahorita les voy a mencionar cuáles son esos plazos, si no se interpone en esos momentos, podrán ustedes tener toda la razón al decir que esa sentencia no fue dictada conforme a derecho. Sin embargo, ya es verdad legal por no haberlo hecho en el plazo
que señala la propia ley para ello. Así que debemos de tener mucho cuidado. Por eso los abogados siempre tenemos que tener mucho cuidado con los términos, porque luego en ocasiones se nos puede ir un término y si no lo hicimos ya no nos salva nadie. Así que por eso decimos que los términos son fatales para los abogados. Así que hay que poner mucha atención. Entonces, bueno, primero, cuando estamos hablando de apelaciones que nos vayamos contra un auto, es decir, una decisión del juez durante el procedimiento, o una sentencia interlocutoria, es decir, cuando se resolvió un mini conflicto dentro de ese procedimiento, tenemos un término de 6 días si queremos apelar de forma inmediata. Ya les dije que el artículo 692 bis establece cuándo las apelaciones son de forma inmediata. Entonces tenemos 6 días para interponer esa apelación y vuelvo a insistir, se tienen que expresar los agravios, ¿sí? De forma inmediata, o sea, expresar los agravios. Si no expresan los agravios, vuelvo a insistir, ¿qué va a pasar? Pues que no se va a tener por interpuesto el recurso. Entonces, para que lo tomen en consideración, 6 días. Ahora, pero ¿qué tal si la apelación es de tramitación preventiva? En este caso, el término se reduce y ya no son 6 días, son 3 días para interponer la apelación de tramitación conjunta o preventiva, como también se le conoce por parte del Código de Procedimientos Civiles. Entonces, vean ahí esta diferencia, ¿sí? Cuando nos encontramos ante esta circunstancia, pues tenemos contra autos o sentencias interlocutorias 6 días. Cuando preventiva, estas son 3 días y no se necesitan expresar agravios. Es más, aunque ustedes expresen los agravios, ni siquiera se los toma en consideración el juez porque no es el momento procesal oportuno para exponerlos. Entonces, para que de esa forma lo tomen en consideración. Ahora, muy bien, ¿qué tal si es una apelación contra una sentencia definitiva? Entonces, hay el plazo que se tiene en la Ciudad de México para interponer esa apelación es de 12 días. Tenemos 12 días para interponer la apelación en contra de una sentencia definitiva. ¿Qué tenemos que entender por sentencia definitiva? La que resuelve el fondo del asunto, donde ya se desahogaron todas las pruebas, donde el juez ya está emitiendo un razonamiento y está condenando o está absolviendo a alguien de lo que en un momento se le estaba reclamando. Aquí es esto la situación y entonces tenemos 12 días. ¿A partir de cuándo se empieza a contar este término? El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México nos dice que los términos empiezan a contarse a partir del día siguiente en que surta efectos la resolución que se pretende impugnar. ¿Y qué nos dice la ley cuando surte efectos una resolución? Al día siguiente de su publicación. En la Ciudad de México, como en varios estados de la República, se lleva un libro que se llama Boletín Judicial. En ese boletín judicial se le hace del conocimiento a las personas que en el expediente en que se está actuando, en ese expediente se dictó algo, una resolución, o se dio respuesta a algo. Y entonces, ese día que sale publicado, podemos ir a ver al juzgado el expediente y ver qué fue lo que en un momento dado se está manejando como respuesta de la autoridad jurisdiccional. ¿A qué le está dando respuesta? Muy bien, pues esa es la publicación, ese es el día de la publicación. ¿Cuándo surte efectos esa resolución que emitió el juzgado? Al día siguiente de haberse sido publicado. ¿Y cuándo se empieza a contar el término para impugnarlo? Al día siguiente que haya surtido efectos. Vamos a poner un ejemplo. El día de hoy, el juez dicta una sentencia. Y en la sentencia dice, notifíquese. Sale publicado el día de hoy, miércoles. Esa sentencia
surte efectos al día siguiente de su publicación. En este caso sería mañana jueves. Mañana se empezaría a considerar que surtió efectos. Y a partir del viernes se empieza a contar el día 1 para poderle impugnar. Entonces es el viernes cuando se empieza a contar el término de 12 días si estamos atacando una sentencia definitiva. O si estamos atacando una resolución de un juez o una sentencia interlocutoria, ya dijimos que son 6 días y entonces a partir del viernes empiezan a contar esos 6 días. Esto es muy importante que lo tomen en consideración. Sin embargo, les digo a los jóvenes estudiantes, cuidado con algo que a veces se puede hacer y no se tiene cuidado con el aspecto de los términos. Esto es, por ejemplo, que a lo mejor yo voy al juzgado el día de hoy a ver el expediente y me piden que a lo mejor me dé por enterado de alguna situación y deje constancia en el expediente de que me estoy enterando de alguna cuestión que me están planteando. ¿Qué creen que va a pasar? Que en ese momento, cuando ustedes se den por notificados en el propio juzgado y dejen constancia de que en efecto se están enterando de alguna decisión de un juez, en ese momento ustedes pierden un día y ya les está surtiendo efectos la decisión jurisdiccional. Así que cuidado, porque si ustedes dejan constancia en el expediente de que se están enterando de algo, en ese instante les surte efectos. Y entonces están perdiendo un día para la apelación. Así que por eso les digo que hay que pensar muy bien, hay que tener mucho cuidado con los recursos, porque los recursos son muy importantes para todos nosotros. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo se tramita estas apelaciones? O sea, vamos a hablar, ya dijimos que por ejemplo la de tramitación inmediata, pues se le da curso, como decimos nosotros, se le da trámite para que se empiece a manejar este asunto. Entonces, la de tramitación inmediata es que se admite el recurso y se le da vista en el caso de la apelación de tramitación inmediata contra auto o interlocutoria, se interpone, se le da vista a la otra parte a la que pudiera estar de acuerdo con la decisión del juez o a lo mejor a alguna de las partes que estén interesadas en este asunto, se le da vista para que en el término de 3 días contesten los agravios. Y en ese instante, una vez que se contestan los agravios, el juzgado, cuando ya tenga por contestado los agravios o hubiera transcurrido ese término de 3 días y no se hubiese presentado la otra parte a contestar los agravios, de todos modos integran lo que se le llama las constancias de apelación. En principio, nosotros como abogados somos los que le debemos de decir al juzgador cuáles son esas constancias que van a integrar la apelación correspondiente. Ya una vez el juez que considere esas constancias las va a enviar a la sala superior, es decir, que ahora el recurso lo va a resolver unos magistrados. Estos magistrados, que por regla general las salas se componen de 3 magistrados, van a analizar el recurso que se ha interpuesto y si consideran que ese recurso es procedente, pues modifican la decisión del juez. O, en su caso, la revocan y le dicen que emita una nueva resolución. Esto es, por ejemplo, miren, en ocasiones se presentan apelaciones, como les he dicho, contra la calificación de las posiciones o contra la inadmisión de alguna prueba. Vamos a manejarlo más contra la inadmisión de una prueba. Entonces, ¿qué sucede cuando se va y se apela la sentencia y se le hace ver al juez que hay una violación procesal? ¿Cuál es esa violación procesal que existe? Pues que esa violación consiste en que no se desahogaron o que no se admitió una prueba que era trascendente para el juicio. La sala puede llegar a resolver y decir, sí, en efecto, tiene razón el apelante, esa prueba se debió de haber desahogado, pero no se desahoga ante la sala, sino que le ordena al juzgado que señale una fecha en especial y desahogue esa prueba que no se desahogó. Esto se llama reenvío. Entonces vean, ahí lo que está diciendo la sala es que está revocando la decisión del juez de inadmitir esa prueba, sino al contrario, está diciendo admítela. Y entonces
el juez tiene que admitirla, pero no le está diciendo que va a resolver esa situación la propia sala, sino que es el juez quien tiene que llevar a cabo el desahogo de esa prueba, y una vez que lleva a cabo el desahogo de esa prueba, decide si se confirma o no la sentencia que se ha dictado. Se vuelve otra vez a determinar que aún a pesar de haberse desahogado esa prueba, es de todos modos confirmable su sentencia, entonces sí entra a analizar la sala si en efecto esa sentencia fue dictada conforme a derecho o no lo fue dictada. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en consideración. Ahora bien, también rápidamente les comento que en principio es el juzgador, el juez de primera instancia, quien recibe el recurso de apelación. No se presenta ante la sala superior, sino se presenta ante el mismo juez que dictó la sentencia, o que dictó el auto o la sentencia interlocutoria que se esté reclamando. Ante este juez es al que se debe de presentar el recurso, y en dado caso el juzgador determinará si lo admite en en efecto devolutivo o con efecto suspensivo, o en ambos efectos, como también se le conoce. Y entonces integra las constancias de apelación y posteriormente lo sube a la sala superior. Cuando lo sube a la sala superior, todavía los magistrados pueden decidir si esa apelación de verdad fue interpuesta en tiempo, si de verdad se confirma el grado con el que fue admitido, es decir, si fue en ambos efectos o en un solo efecto, o hasta puede llegar a decir la sala que esa apelación no fue realizada en el tiempo que se señaló y lo puede inadmitir. Yo les hacía algunas preguntas en ocasiones a los alumnos: ¿y qué podemos hacer cuando nos encontramos ante esta situación? ¿Qué sucede si la sala decide, en su caso, no admitir ese recurso? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que tenemos otro recurso contra lo que diga la sala. Muchos luego contestan: amparo, licenciado. Nos vamos al amparo para que de esa forma sí se lo solucione. No es la materia de amparo, no es por ahí, no es el juicio de amparo, es el recurso de reposición. Esto es que es parecido al recurso de revocación, nada más que en segunda instancia ante la sala se llama recurso de reposición. Es decir, señor magistrado, señores magistrados, no estoy de acuerdo con lo que ustedes deciden. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta esto, no tomaron en consideración aquello, el otro, y de verdad lo tienen que llevar a cabo. ¿Y quiénes lo resuelven? Los propios magistrados. Entonces, si a pesar de haber interpuesto el recurso de reposición, aún así los magistrados consideran que el recurso no estuvo debidamente realizado, pues entonces ahora sí ya nos vamos al juicio de amparo. ¿Por qué no nos podemos ir al juicio de amparo inmediatamente si me inadmite la sala una apelación? ¿Por qué? Pues porque tenemos que cumplir en materia de amparo lo que se llama con el principio de definitividad. Esto es, tenemos que agotar todos los recursos que la ley ordinaria establece, y una vez que estén agotados todos los recursos y a pesar de ello considero que se me están violentando mis derechos humanos, entonces sí ya procede el amparo, que en este caso podría ser amparo directo. Pero mientras no suceda eso, tenemos que agotar los recursos que la ley ordinaria señala. Así que esto es muy importante que lo tomen ustedes en cuenta, porque yo he visto cómo luego a veces tienen esas dificultades las personas para encontrar la solución a estas situaciones. Entonces, miren, como pueden ver, el recurso de apelación es muy interesante. Y como les he señalado, esto es como se tramita en la Ciudad de México. Porque en otros estados de la República no tienen esta división que les estoy comentando de apelación de tramitación inmediata, de tramitación conjunta. Esta forma de tener esta forma de apelación se encuentra regulado en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y también en el Código de Comercio. Ahora, también es muy importante señalar que solamente se va a poder acudir ante este recurso de apelación cuando la misma ley autorice que la sentencia es apelable. Un claro ejemplo que tenemos es las famosas sentencias de divorcio. Por esas sentencias que se lleguen a dictar, no son apelables. ¿Por qué? Porque la misma legislación señala
la misma legislación procesal, que tratándose de divorcio, estos son inapelables. O sea, no podemos atacar la decisión del juez. O como sucede también en justicia oral, que todas aquellas resoluciones que se dicten por un juez de proceso oral son inapelables. Entonces, muy importante que analicemos, o sea, tenemos que leer la legislación procesal de cada estado de la República para también determinar cuándo una decisión es apelable y cuándo no es apelable. Esto es muy interesante que lo sepan porque, vuelvo a insistir, luego en ocasiones se interponen recursos, el recurso de apelación, y pues ahí se los están desechando. O también interponen algún recurso que no es el recomendable y luego también están ahí que también se los están desechando. Esto les digo porque les comento porque en varios estados de la República no existe esta división que les estoy mencionando de tramitación conjunta y de tramitación inmediata. Pero se los estoy dando a conocer porque el día de mañana pueden encontrarse con que puedan llegar a postular aquí en la Ciudad de México y pues no tengan cómo manejarlo porque tienen esas dificultades de entender nuestra legislación. Muy bien, pues miren, esto es lo que yo les puedo decir a grandes rasgos sobre el recurso de apelación. Podríamos estar explicando muchas cosas, pero el factor tiempo no es nuestro mejor aliado. Sin embargo, voy a proceder a dar contestación a algunas de las preguntas que ya están formulando para que de esa manera podamos ser más dinámicos en la exposición. Y bueno, también pues dar contestación a los saludos que me están realizando. Salva Pagus, como siempre, nos saluda. Es un placer escucharlo, muchísimas gracias. Salva, también te mando un saludo. Publi Oaxaca, buenas noches, como siempre un gusto escucharlo. Muchísimas gracias por seguirme desde Oaxaca, mis paisanos. Dami Carmen Ramírez, buenas noches, licenciado, saludos desde Balancán, Tabasco, gracias por seguirme desde allá. De igual manera nos saluda Antonio Rodríguez desde la Ciudad de México. Carolina García también nos saluda desde Puebla, gracias por seguirnos desde Puebla. Francisco René García también desde Teciutlán, Puebla, gracias. Mauri Mendoza también desde Puebla, veo muchos poblanos ahorita, gracias por estarnos siguiendo. Saúl J.O. también nos manda saludos y bendiciones, gracias igualmente. Julio Can también nos manda saludos y dice es un gusto verlo de nueva cuenta. Gracias por compartir el conocimiento, gracias a ustedes porque ustedes son los que nos ven y nos ayudan a motivarnos a seguir adelante en esto. De igual manera, Sofía Ramírez, José Luis Sánchez Soto también desde San Luis Potosí, Flor de Gómez también desde Querétaro, gracias. Carlos Reyes también nos saluda, Lupis Puc también nos saluda. Gerardo Ochoa Rangel dice gracias por compartir sus conocimientos, un tema de interés, su servidor licenciado Gerardo Ochoa, saludos desde Guadalajara, gracias por seguirme desde Guadalajara. Alfredo Pastrana también desde Coyuca, Puebla. Vero Sánchez también nos saluda desde Valle de Bravo, Estado de México. Patricia Vargas desde Oaxaca, gracias por seguirnos desde Oaxaca. Huicha Méndez también nos manda saludos. Carolina García también nos saluda desde Cholula, Puebla. Maritza Martínez también nos saluda. Dice ojalá que se pueda abrir un diplomado. Sí, ahorita voy a dar a conocer sobre un curso que ya está aquí en la página de internet. Dice Publi Oaxaca que cuando abrimos el despacho en Oaxaca, ya está por abrirse, no se preocupen, ya estamos por abrirlo allá en Oaxaca. Ya les avisaré en su momento cuando ya está listo el proyecto para empezar a trabajarlo. Josué Mija también nos manda saludos. Rebeca Madrid de Chávez nos dice buenas noches, una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de que una demanda que ya se emitió una sentencia, terapias psicológicas, el quejoso reporta que se vuelve a reincidir en el mismo delito, violencia familiar? Bueno, en materia familiar, les comento que las sentencias que se dictan, mientras no cambien las circunstancias que motivaron el dictado de esa sentencia, esta se tiene que cumplir en sus términos. Si en dado caso esta persona sigue cometiendo el delito de violencia familiar, si es que en eso se basó la decisión del juez, y en este caso la persona no cumple, puede en ejecución de sentencia solicitarle al juez que se aplican las medidas de apremio, es decir, aquellas sanciones necesarias para que se lleve a cabo el cumplimiento de una sentencia. Esto es muy importante para que de esa manera pues las sentencias se cumplan. Si ustedes también no hacen del conocimiento al juzgador la problemática que existe de que no se está dando cumplimiento a la resolución, pues el juez tampoco lo va a hacer de oficio.
Es importante que se le haga del conocimiento para que pueda emitir una resolución el juez y obligue al sentenciado a cumplir con la misma. Así que esto es lo que yo te recomendaría, Rebeca. También Julio Kant pregunta, dice, ¿cómo sabemos cuáles son las constancias que debe de señalar para integrar el recurso? Aquí en este caso es muy importante que si nosotros vamos a atacar una decisión del juez, tenemos que indicarle al juez cuáles son las constancias que no tomó en consideración el juzgador al emitir esa resolución. Un ejemplo, en el caso de la apelación contra sentencia, siempre las constancias de apelación es todo lo actuado que en un momento se ha señalado. Pero por ejemplo, en una constancia de apelación contra una decisión de imposición de una multa, vamos a suponer, ¿cuáles son las constancias de apelación? Pues vas a señalar, en este caso, el auto donde se ordenó una realización de una conducta, el auto donde se le requirió que cumpliera y aún así no se cumplió, y el auto por el cual se le impone esa sanción. Entonces, ahí tú ya vas estableciendo, por ejemplo, tú como apelante, pues que consideras que esas son las constancias que se van a integrar. La otra parte también puede añadir otras constancias cuando se le dé vista y dice, bueno, pero yo también quiero señalarte que faltan también que anexes el auto donde se me tuvo por justificado el por qué no podía cumplir y no nada más que le emitas las resoluciones que le conviene a la otra parte. Así que en este caso, según lo que vayas a atacar, según la decisión jurisdiccional, es muy importante que también le indiques en qué te vas a basar para que pueda proceder esa apelación. Publi Oaxaca nos dice, ¿qué se puede hacer en el caso en que se interpuso una apelación en un juicio familiar donde la demandada por falta de firma, es decir, se presentó pero sin firma y se dio por no contestada la demanda y se apeló la sentencia? Pero como es divorcio incausado, el código marca que las sentencias de divorcio incausado son inapelables. Solamente queda el amparo. En este caso, si estamos viendo una situación, esta es una violación procesal y en efecto, ¿por qué? Bueno, para empezar, escrito que no esté presentado con firma, nunca le van a dar trámite. ¿Por qué? La firma, recordemos que es la expresión de la voluntad del ser humano en una actividad correspondiente. Entonces, si no tiene firma, no está expresada la voluntad. Pero bueno, dice, se va a la apelación. No, perdón, el divorcio incausado y no hay apelación. En efecto, cuando no hay apelación, no te queda de otra que irte al juicio de amparo. Y en el juicio de amparo podrás hacer valer todas las violaciones procesales que consideres se te hicieron en contra de esa decisión. Así que esa es la recomendación en este caso. Antonio Rodríguez dice, saludos y muy buen tema, licenciado. ¿Cómo no dejar constancia de enterados en el expediente cuando lo consultemos y no perdamos un día del término para interponer la apelación en caso de que se interponga? ¿Hay fundamento legal para poderlo subrayar nosotros? No. En este caso, recordemos una cosa. El hecho de que te digan que surte efectos una decisión judicial es que te están dando la oportunidad que te enteres todavía posteriormente. Eso significa que surte efectos, que te enteres de manera debida de eso. Pero si tú dejas constancia de algo, eso significa que sí tuviste acceso al expediente y te enteraste. O sea, existe esa presunción. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Pues no dejes constancia de nada. Si hay algo que quieras recibir, alguna constancia que tengas que señalar, no dejes que dejar esa constancia y mejor espérate hasta el otro día y de esa manera no te quitan un día. Esto yo lo recomiendo en la vida práctica. Pero pues si ya está, pues ni modo, nomás hay que aprovechar bien los tiempos. Yo recomiendo siempre que no se queden hasta el último día a desahogar alguna situación o cumplir con algún requerimiento judicial. Traten de evitar los términos fatales, porque si no, el día de mañana, ¿qué tal si no contamos también bien los términos? Y luego por eso estamos ahí con la problemática que no pudimos llevar a cabo adecuadamente una circunstancia. Mini Rodríguez nos saluda desde Hidalgo. Margarita Balcázar dice, muchas gracias, maestro, se me fue el tiempo súper rápido, saludos desde el Estado de México, muchísimas gracias. Adris Moreno también nos saluda y nos dice, excelente ponencia, gracias. Claudemar también nos manda saludos. Alexis Vázquez desde Jojutla, Morelos, gracias, también saludos. José Villegas desde Ciudad Neza.
Rose Zárate desde Tepeaca, Puebla, Alejandro desde la Ciudad de México, Ignacio desde Jalapa, Aremi también nos saluda desde Tapachula, Chiapas, gracias. Paola Huerta también nos saluda desde Iztapalapa. Antonio Rodríguez dice, licenciado, ¿cómo saber exactamente cuáles sentencias definitivas y autos se pueden apelar? Ya te di una recomendación, revisa lo que es el artículo, en este caso el artículo 692 bis del Código de Procedimientos Civiles, donde ahí te indica claramente cuáles son las apelaciones de tramitación inmediata, y lo que no esté señalado ahí como de tramitación inmediata, se entenderá que es de tramitación conjunta, con la explicación que ya di hace rato. También nos saluda Elvia Tomás Martínez, Rocío del Carmen también nos manda saludos, y bueno, también igual José Miguel Martínez. Bueno, pues ya saben, el factor tiempo no es nuestro mejor aliado. Sin embargo, lo importante es que ustedes tengan un conocimiento más sobre estos temas. Hablar del recurso de apelación es todavía más amplio porque tendríamos que hablar de recursos, o sea, los recursos que la ley señala para, bueno, así que inconformarse con una decisión judicial. Pero lo importante es que ustedes ya tengan, aunque sea una idea de qué son estos recursos y sobre todo la apelación, en qué momento se interpone y contra qué se debe de interponer. Ahora bien, quiero invitarlos, ¿sí? Como siempre, los invito al curso que voy a llevar a cabo este sábado 15 de abril en un horario de 5 a 9 de la noche, 5 de la tarde a 9 de la noche. El curso que voy a impartir será sobre la práctica forense del desahogo de las pruebas en el juicio oral familiar. Esto es muy importante y les voy a hacer algo. También vamos a analizar un poco este proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque hay una prueba que ahora sí se va a aplicar para todos los estados de la República, que es la prueba de declaración de parte. Y de lo que ya alcancé un poco a leer sobre este código que está ahorita en la Comisión del Senado, y que pues vamos a ver si se aprueba, pero mínimo ya está el proyecto, y es que desconocen la existencia de la prueba confesional. Yo quiero hacerles del conocimiento en este curso, pues cuáles son las pruebas que se tienen que desahogar, cómo se van a desahogar y en qué momento deben de desahogarse. Pero sobre todo, saber utilizar la técnica jurídica para este desahogo de pruebas, porque es lo que nos encontramos aquí en el mundo jurídico. Aquí, en materia probatoria, si no hay pruebas, de verdad no vamos a obtener el derecho correspondiente. Las palabras no son suficientes, los argumentos también no son suficientes, necesita haber pruebas. Por eso hasta existe en la doctrina lo que se llama el derecho probatorio. ¿Cómo vamos a aportar las pruebas necesarias para que el juez se ilustre de lo que pasó? Porque recordemos que lo que se ventila en un juicio son hechos del pasado, es el pasado, y por eso se busca reproducir esos hechos del pasado para que el juez se ilustre y en su caso o condenen a la otra parte o en su caso me absuelvan de lo que se me está reclamando, porque a veces no se tuvo las pruebas correspondientes. Y también vamos a analizar la idoneidad de las pruebas. Esto es otra función muy importante, la idoneidad de las pruebas, porque luego no sabemos cuál es la prueba idónea para determinados casos y nos dejamos llevar nada más por lo que consideramos que es adecuado, pero en realidad no es así. Entonces, este curso va a estar, les digo, muy interesante. Lo voy a impartir este sábado 15 de abril en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. El costo, 500 pesos, así que yo creo que muy accesible, y van a ser 4 horas riquísimas donde vamos a aprender todas estas cuestiones. Así que los que quieren inscribirse, ya sea que me quieran mandar un mensaje de WhatsApp, les hago llegar directamente la convocatoria, o en su caso también pueden revisar la página de aquí de Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia. Aquí está la convocatoria donde ustedes pueden inscribirse haciendo su depósito correspondiente y de esa manera poder mandarles la liga para que ustedes puedan tener acceso el día sábado a este curso. Es un curso en línea, así que todas las personas que hasta estén de otros estados de la República,
con gusto los puedo yo también pues orientar en este curso. Y como les digo, me voy a basar un poco en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, bueno, el proyecto, no es todo el código, el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque es muy necesario que lo conozcamos todos. Así que adelante, vamos a preparar este curso, y los que quieran participar, pues ya saben, pueden mandarme un mensaje de WhatsApp, por favor, solamente mensaje. No puedo atender llamadas telefónicas. Mi número de WhatsApp es 55 38 96 28 56. Repito, 55 38 96 28 56. O también pueden mandarme un correo electrónico alex.semper@hotmail.com. Y no lo olviden que el viernes tenemos también transmisión. Así que los espero este viernes junto con la licenciada Blanca Ramírez con un tema más del mundo del derecho familiar. No se lo olviden de ello y inscríbanse pronto también al curso que les estoy invitando para que participen en él. Nos vemos en próxima transmisión. Hasta luego.